Me llamo Carlos Mendoza y durante los últimos 5 años he sido blogger de investigación en Miami, especializándome en los escándalos de las familias adineradas que controlan esta ciudad brillante y corrupta. Pero ninguna historia que haya cubierto se compara con lo que presencié aquella noche en la mansión Herrera de Star Island. Todo comenzó cuando recibí una llamada anónima. La voz distorsionada me prometió la exclusiva del siglo si asistía como camarero infiltrado a la cena mensual de los Herrera. Isabela Herrera, la matriarca cubana que había construido un imperio inmobiliario desde cero, organizaba estas cenas familiares cada mes. Su hijo, Alejandro Herrera, era conocido en los círculos tecnológicos como el rey de las criptomonedas de Miami. Me habían conseguido un puesto temporal a través de la empresa de catering que servía la mansión. Nadie sospecharía de otro rostro latino más sirviendo champán a los ricos. Mi fuente me había advertido que esa noche presenciaría algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre los Herrera. Cuando llegué a la mansión, el sol se ponía sobre la bahía Biscayne, tiñendo el agua de dorado. La propiedad era una fortaleza de lujo mediterráneo, con jardines que parecían sacados de un cuento de hadas y una vista que quitaba el aliento. Isabela Herrera había huido de Cuba con nada más que un bebé en brazos y ahora controlaba propiedades valoradas en $1,000 millones. La primera en llegar fue Esperanza Herrera, la esposa de Alejandro. La conocía de las páginas de Sociedad, colombiana, 38 años, psicóloga de formación que había abandonado su carrera para apoyar las ambiciones de su marido. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en ella. Un brillo en los ojos, una forma de acariciarse discretamente el vientre cuando creía que nadie la miraba. «Disculpe», me dijo suavemente cuando casi choco con ella mientras preparaba las copas. «¿Es usted nuevo? No lo había visto antes». «Sí, señora. Es mi primera noche», respondí, manteniendo mi papel. Ella sonrió con una calidez que parecía iluminar la habitación. «Bienvenido entonces. Esta noche será especial». Si supiera cuán especial, pensé mientras la observaba alejarse hacia el comedor donde Isabela arreglaba orquídeas con la precisión de un cirujano. «Esperanza», la matriarca la saludó sin levantar la vista. «Llegas temprano. Tengo noticias maravillosas para compartir esta noche, Isabela». Las manos de la mujer mayor se detuvieron sobre las flores. «¿Ah, sí?». Se volvió estudiando a su nuera con esos ojos color avellana que habían visto demasiado. «Bueno, todos tenemos nuestras sorpresas, ¿no es así?». Fue entonces cuando escuché la risa de Alejandro resonando desde el vestíbulo. Pero no venía solo. Una voz femenina, melodiosa y desconocida, lo acompañaba. Discretamente, me posicioné donde pudiera ver y escuchar todo. Alejandro Herrera entró al comedor con su andar confiado de siempre. Alto, moreno, con esa sonrisa que había seducido a inversionistas y derretido corazones. Pero mi atención se centró en la mujer que lo acompañaba. Brasileña, tal vez 28 años, con un vestido blanco que probablemente costaba más que mi coche. Su mano descansaba posesivamente en el brazo de Alejandro. Pero lo que me hizo contener el aliento no fue su belleza obvia ni su actitud descarada. Fue el collar en su cuello. Había visto ese collar antes, en una foto del 15º aniversario de bodas de Alejandro y Esperanza, que había aparecido en las páginas de Sociedad hace apenas 6 meses. «Familia», anunció Alejandro con esa sonrisa que ahora me parecía venenosa. «Quiero presentarles a Luciana Silva. Ha estado ayudándome con el nuevo proyecto de blockchain. Luciana, esta es mi madre Isabela y mi esposa, Esperanza». La amante, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Extendió una mano perfectamente manicurada hacia Esperanza. «Es maravilloso conocerte finalmente. Alejandro me había hablado tanto de ti». Vi cómo Esperanza se congelaba, su anuncio especial muriendo en sus labios. Pero entonces Luciana hizo algo que elevó la crueldad a un arte. Su otra mano se movió hacia su vientre en un gesto inconfundiblemente protector, inconfundiblemente maternal. «Oh», añadió Luciana con una sonrisa afilada como cristal roto.
Espero que no te moleste que me una a su cena familiar. Alejandro insistió, especialmente dada mi condición. El primer trimestre ha sido tan difícil, pero ahora que tengo 4 meses, me siento mucho mejor. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. Vi a Esperanza agarrar el respaldo de una silla, su propio secreto precioso convertido repentinamente en una broma cruel. Sus ojos buscaron a Alejandro, esperando que se riera, que explicara que todo era un terrible malentendido. Pero Alejandro simplemente permaneció allí, con la mandíbula apretada en esa línea obstinada, su mano todavía en la espalda de otra mujer, mientras su amante llevaba a su hijo y lucía las joyas de Esperanza como un trofeo. Bueno, la voz de Isabela cortó el silencio como una cuchilla. Esto sí que es interesante. Y yo, escondido detrás de mi bandeja de plata, supe que mi fuente anónima no había exagerado. Esta noche sería legendaria, pero no de la forma que ninguno de nosotros se esperaba. La mesa del comedor se extendía entre ellos como un campo de batalla. Desde mi posición estratégica cerca del aparador, podía ver y escuchar todo. Esperanza se sentó en su lugar habitual a la derecha de Alejandro, mientras que Luciana había reclamado el asiento a su izquierda. El lugar tradicional de Isabela. La matriarca simplemente se había movido a la cabecera de la mesa sin comentarios, observando todo con esos ojos calculadores. Santiago Herrera, el hermano menor de Alejandro y abogado de la familia, llegó tarde. Se congeló a medio saludo cuando vio el cuadro. Su mirada viajó de Luciana a Esperanza a Isabela, leyendo la tensión como un documento legal. Carmen Delgado, la hermana de Esperanza que trabajaba como asistente personal de Isabela, emergió de la cocina con el primer plato, sus manos temblando ligeramente mientras servía. «Santiago», dijo Alejandro con demasiado entusiasmo, «conoce a Luciana Silva. Está revolucionando nuestra división de criptomonedas». «Estoy seguro de que sí», respondió Santiago cuidadosamente, tomando asiento. «Entonces, Luciana Ishsoikana», comenzó Isabela, cortando sus mariscos con precisión quirúrgica. «Cuéntanos sobre ti. ¿De dónde viene tu familia?» «Brasil, originalmente». «São Paulo». El acento de Luciana tenía solo un rastro de portugués. «Pero he estado en Miami desde la universidad. Ahí es donde descubrí mi pasión por la tecnología blockchain. Por los maridos de otras personas, aparentemente», escuché a Esperanza decir. Las palabras colgaron en el aire como humo de un arma disparada. El rostro de Alejandro se oscureció. «Esperanza». «¿Qué? ¿Todos vamos a pretender que esto es normal? ¿Que no trajiste a tu amante embarazada a nuestra cena familiar usando mi regalo de aniversario alrededor de su cuello?» Luciana tocó el collar con falsa inocencia. «Oh, ¿esto?» Alejandro dijo que era de una venta de patrimonio. No tenía idea. «Suficiente». La voz de Isabela ordenó silencio. «Luciana, ¿por qué no le dices la verdad a Esperanza? Toda». La sonrisa confiada de la mujer más joven vaciló. «No sé a qué se refiere». «Por supuesto que sí». Isabela bebió su vino lentamente. «Cuéntale sobre el apartamento en Brickell, el que mi hijo ha estado pagando. Cuéntale sobre los viajes a Art Basel, las compras en Bal Harbour, los fines de semana en yate en Los Cayos». Vi cómo el estómago de Esperanza se revolvía con cada revelación, pero Isabela no había terminado. «Cuéntale sobre los fondos de la empresa que Alejandro ha estado malversando para mantener tu estilo de vida. $20 millones en los últimos 18 meses. Alejandro se puso de pie de un salto. «Madre, ¿qué estás...?» «Siéntate». Isabela no elevó la voz, pero Alejandro se hundió en su silla como un niño regañado. «Pensaste que no me daría cuenta. Construí este imperio de la nada, mijo. Conozco cada centavo que se mueve a través de nuestras cuentas». «¿Si lo sabías?» La voz de Esperanza salió estrangulada. «¿Por qué no me dijiste?» La mirada de Isabela contenía algo que podría haber sido lástima. «Porque necesitabas verlo por ti misma. Pero más importante, necesito que testifiques».
La habitación estalló. Alejandro gritándole a su madre, Luciana llorando dramáticamente sobre el estrés, siendo malo para el bebé. Santiago tratando de restaurar el orden, pero yo observaba a Esperanza, cuya mano se había movido instintivamente hacia su propio estómago, hacia la vida que crecía allí y que de repente parecía tan frágil. Carmen tocó el hombro de su hermana suavemente. Esperanza, hay algo más que necesitas saber. El rostro de Carmen estaba grabado con renuencia y dolor. Papá, Alejandro tiene evidencia de que papá aceptó sobornos de sus competidores. Cientos de miles de dólares. Si testificas contra Alejandro, destruirá a nuestra familia. Papá irá a prisión. Perderán todo. El restaurante, sus ahorros, su casa. ¿Sabías esto? Esperanza miró a su hermana con incredulidad. Me enteré la semana pasada. He estado tratando de encontrar una manera de decírtelo. ¡Fuera! Esperanza se levantó con piernas inestables. Todos ustedes. Necesito aire. La vi tambalearse hacia el baño, sus tacones de diseñador resonando contra el mármol. Como parte del personal de catering, tenía acceso a los pasillos de servicio. Seguí discretamente, mi instinto periodístico en alerta máxima. A través de la puerta del baño, escuché sus sollozos ahogados. Luego, un grito de dolor que me heló la sangre. Sabía lo que estaba pasando. Había cubierto suficientes tragedias humanas para reconocer el sonido de un corazón, rompiéndose junto con un cuerpo traicionándose a sí mismo. Después de lo que pareció una eternidad, Esperanza emergió, el rostro compuesto a pesar de la agonía que claramente la desgarraba por dentro. Su vestido esmeralda mostraba manchas oscuras que había tratado de ocultar con agua y su chal. El comedor se había reorganizado. Isabela estaba sola en la cabecera de la mesa, una pila de documentos frente a ella. ¿Dónde están todos?, preguntó Esperanza. Los envié lejos. Siéntate. Isabela empujó los papeles hacia ella. Estos son documentos de divorcio. Fírmalos. Toma el acuerdo y vete con la dignidad que te queda. Esperanza miró los papeles con visión borrosa. El acuerdo no es nada. Después de 15 años, es más de lo que obtendrás si peleas esto. La voz de Isabela no tenía calidez. Eres débil, Esperanza. Siempre lo has sido. Esperaba que me demostraras lo contrario esta noche, que lucharas por lo que es tuyo. En cambio, corriste a llorar al baño como una niña. Observé desde las sombras mientras Esperanza firmaba su sentencia de muerte financiera, sabiendo que acababa de perder mucho más que su matrimonio. La historia que contaría sería épica, pero el costo humano ya era devastador. 3 semanas después de aquella cena infernal, me encontré siguiendo a Esperanza hasta el restaurante vacío de sus padres en Coral Gables. Como blogger de investigación había aprendido a ser invisible, a mezclarme con el entorno. El restaurante, la cocina de Miguel, estaba rodeado de cajas y avisos de ejecución hipotecaria. Alejandro había sido rápido y despiadado. Desde mi coche estacionado al otro lado de la calle, observé a través de mis binoculares. Miguel Delgado, el padre de Esperanza, estaba sentado frente a ella, sus manos curtidas temblando mientras revisaba 40 años de recibos y recuerdos. Su madre, María, permanecía de pie junto a la ventana que una vez enmarcó su sueño americano. Mi teléfono vibró. Era mi fuente anónima nuevamente. Sigue observando. Lo mejor está por venir. Esperanza salió del restaurante para atender una llamada. Me acerqué lo suficiente para escuchar, fingiendo revisar mi teléfono. ¿Santiago? Escuché su voz tensa. La conversación fue breve, pero capté lo esencial. Santiago Herrera quería encontrarse con ella esa noche en Bayfront Park, cerca del anfiteatro. Prometía evidencia que destruiría a Alejandro. Esa noche me posicioné estratégicamente en el parque, mezclándome con los corredores nocturnos. Santiago apareció de las sombras, nervioso, mirando constantemente sobre su hombro. Le entregó algo a la Esperanza, una memoria USB.
Todo está ahí, lo escuché decir. Registros financieros, correos electrónicos, incluso grabaciones. Alejandro no sabe que tengo esto. Santiago, ¿qué tipo de cosas peores? Preguntó Esperanza. Santiago agarró sus hombros. La muerte de mi padre no fue un accidente, Esperanza. Alejandro necesitaba el control de la empresa. Hubo otros también. Rivales de negocios que desaparecieron o tuvieron accidentes convenientes. Mi pulso se aceleró. Esto era oro periodístico puro. Un hijo matando a su padre por dinero y poder. Lleva esto al FBI. Hay un agente, Rivera, que ha estado investigando a nuestra familia. Pero Esperanza, Santiago parecía genuinamente asustado. Ten cuidado. Si Alejandro descubre que tienes esto. Los seguí a ambos cuando se separaron. Esperanza fue directo al apartamento de sus padres. Yo me estacioné a una cuadra de distancia y usé mi equipo de vigilancia de largo alcance para observar a través de su ventana. La vi insertar la USB en su laptop, sus dedos temblando. Vi la pantalla inundarse de archivos. Luego, de repente, todo se volvió negro. Un mensaje apareció, y aunque no podía leer los detalles desde mi distancia, reconocí el patrón. Era una trampa. Su teléfono sonó casi instantáneamente. Incluso desde mi distancia, podía ver que era Alejandro en la pantalla. Una hora después, llegó la policía de Miami-Dade. Salí de mi coche, fingiendo ser un transeúnte curioso, y grabé todo con mi teléfono. Mientras leían sus derechos a Esperanza, vi a Luciana al otro lado de la calle, transmitiendo todo en vivo en su teléfono. «Noticias de última hora, mi gente», narraba Luciana a sus seguidores. La exesposa desesperada del magnate tecnológico Alejandro Herrera acaba de ser arrestada por espionaje corporativo. Tan triste cuando las mujeres no pueden manejar el rechazo. La transmisión en vivo se volvería viral en horas. La humillación de Esperanza transmitida a millones. Pero yo tenía una perspectiva diferente, una que nadie más había visto. Una que nadie más. Santiago había orquestado todo perfectamente, entregando a su cuñada mientras fingía ayudarla. Al día siguiente, logré infiltrarme en la cárcel haciéndome pasar por un paralegal. La abogada defensora pública asignada a Esperanza, Patricia Chen, estaba sobrecargada y agradecida por cualquier ayuda. Con la evidencia que tienen, escuché a Patricia decirle a Esperanza, «Estás viendo 5 años mínimo, más si pueden probar la intención de vender la información». Pero no hice nada. Fue una trampa, protestó Esperanza. No importa. Accediste a los archivos, tu dirección IP, tu laptop, tus huellas dactilares en la USB. Esa noche, mi fuente anónima me llamó nuevamente. Isabela Herrera está muriendo. Tuvo un derrame cerebral. Mañana sucederá algo que cambiará todo. Asegúrate de estar en el hospital Mount Sinai. Al día siguiente, me hice pasar por un técnico de mantenimiento en el hospital. Los uniformes y una actitud confiada pueden abrir muchas puertas. Me las arreglé para estar cerca de la habitación de Isabela cuando Esperanza llegó, con grilletes y escoltada por oficiales de la corte. Instalé discretamente un dispositivo de escucha en el conducto de ventilación. Lo que escuché a continuación cambió toda mi comprensión de la historia. He estado grabando todo durante 2 años. Comenzó Isabela, su voz débil pero clara a través de mi auricular. Cada conversación en mi casa, cada llamada telefónica a mi oficina, cada reunión que Alejandro pensó que era privada. Isabela reveló que tenía evidencia en video de Alejandro matando a su padre, Eduardo Herrera. Más impactante aún, reveló que Luciana era en realidad su hija, la media hermana de Alejandro, producto de una aventura que Eduardo había tenido hace 28 años. ¿Enviaste a tu propia hija a seducir a su hermano? Escuché a Esperanza preguntar con horror. Medio hermano, y él no lo sabe. Tampoco ella. Piensa que es solo una cazafortunas inteligente que contraté para exponer su infidelidad. Mi mente daba vueltas. Esta era la historia del siglo. Incesto involuntario. Asesinato.
venganza elaborada. Isabela Montenegro era una maestra del ajedrez jugando mientras todos los demás jugaban damas. Continué escuchando mientras Isabela revelaba más detalles escalofriantes. El bebé de Luciana era falso, un vientre protésico. Todo había sido orquestado para destruir completamente a Alejandro. Tu padre realmente aceptó esos sobornos, querida, admitió Isabela. Lo siento por eso. Pero fuiste daño colateral en una guerra que comenzó mucho antes de que te casaras con mi hijo. Isabela hizo que Esperanza escuchara una grabación de Alejandro planeando matar tanto a ella como a Luciana, una vez que ya no fueran útiles. Una vez que la vieja bruja muera, tendré todo. Santiago es débil. Firmará sus acciones por centavos. Esperanza ya está manejada. Y esa chica estúpida, Luciana, una vez que haya cumplido su propósito, tendrá un accidente. Tal vez depresión posparto, asesinato, suicidio. Trágico, realmente. Está planeando matarla también. Respiró Esperanza. Isabela reveló que había adelantado su propio cronograma de muerte con medicación. Sacó una colección de unidades USB, documentos y grabaciones. Esto es todo. Evidencia real, no la trampa que Santiago te puso. Llévaselo al agente especial Rivera del FBI. Alejandro ha estado vendiendo tecnología militar a gobiernos extranjeros a través de su empresa de criptomonedas. Luego sacó una libreta bancaria. Cuenta suiza, $50 millones. Tu nombre ya está en ella. Mi verdadero regalo para mi verdadera nuera. ¿Por qué hiciste todo esto realmente, Isabela? Escuché a Esperanza preguntar. Porque yo lo creé. Le enseñé que el poder era todo, que la debilidad era muerte. Cuando Eduardo murió pensé que Alejandro había aprendido demasiado bien, pero luego me di cuenta. No había aprendido nada. Pensó que el poder significaba tomar. El verdadero poder significa saber cuándo destruir lo que has construido para construir algo mejor. Isabela reveló una última sorpresa. El agente Rivera no era solo FBI. También era primo de Cristina, la madre biológica de Luciana. Todo había sido planeado con precisión militar. Después de que Esperanza se fue, me quedé para procesar lo que había escuchado. Isabela Herrera murió esa noche, llevándose algunos secretos a la tumba, pero dejando suficientes para destruir a su hijo completamente. Esa medianoche, me posicioné afuera de la mansión de Star Island, nuevamente. El FBI estaba a punto de hacer su movimiento. Había alertado a mis contactos en los medios. Esta sería la redada del siglo. A través de mis binoculares de visión nocturna, vi a Alejandro y Luciana en el comedor. Él estaba animado, gesticulando con una copa de champán mientras ella escuchaba con atención. Deberías haber visto la cara de Esperanza cuando la arrestaron. Alejandro se reía. 15 años interpretando al esposo devoto, y nunca sospechó nada. Háblame de tu padre, incitó Luciana. Isabela mencionó que murió en un accidente de navegación. Accidente. La sonrisa de Alejandro se volvió cruel. Eso es lo que todos piensan. El viejo tonto iba a divorciarse de mamá, llevarse la mitad de todo. No podía permitir que eso sucediera. ¿Entonces lo mataste? Preservé el imperio. Igual que hice con Vázquez, Chen y esa periodista, ¿cómo se llamaba? Martínez. Todos amenazaban lo que estaba construyendo. La mano de Luciana se movió hacia su falso vientre. ¿Y qué hay de nuestro bebé? ¿Cuál es el plan después de que nazca? Alejandro alcanzó para tocar su rostro con ternura burlona. Oh, mi amor, no hay después. Una vez que hayas cumplido tu propósito, una vez que mamá se haya ido y Esperanza esté pudriéndose en prisión, tendrás un trágico accidente. La depresión posparto es tan impredecible. Vi el rostro de Luciana cambiar, la máscara de adoración agrietándose para revelar terror. Alcanzó su bolso, pero Alejandro fue más rápido agarrando su muñeca. ¿Realmente pensaste que no lo sabía? ¿El embarazo falso? ¿Los jueguitos de espía de mamá? Lo he sabido durante meses, pero interpretaste tu papel tan bien que decidí dejar que el espectáculo continuara. Entren,
Escuché al agente Rivera ordenar por radio. El FBI irrumpió por las puertas como un huracán. Filmé todo con mi cámara profesional. El caos que siguió fue épico. Alejandro soltó a Luciana y alcanzó algo en su chaqueta. Una pistola apareció en su mano, apuntando hacia los agentes. Pero Luciana se movió más rápido de lo que nadie esperaba. El abrecartas decorativo del escritorio de Isabela brilló en su mano mientras lo clavaba en el hombro de Alejandro. «Es por amenazar a mi bebé», gritó. «Ni siquiera estás embarazada», jadeó Alejandro. «Ahora sí, monstruo». 3 semanas. Un bebé real. Con mi novio real. La revelación de Luciana colgó en el aire mientras el FBI sometía a Alejandro en el suelo. Mi cámara capturó cada segundo de su caída. «Alejandro Herrera», anunció Rivera con satisfacción, «está arrestado por asesinato, malversación, conspiración y traición». Mientras lo arrastraban, los ojos de Alejandro encontraron a Esperanza, quien había llegado con el FBI. El odio allí era puro y volcánico. «Esto no ha terminado, tengo abogados, conexiones». «Tus abogados también están siendo arrestados», le informó Rivera. «Tus conexiones están corriendo para cubrirse. Y el regalo final de tu madre. Liquidó todo esta tarde, la empresa, las propiedades, todo. Los ingresos se están distribuyendo a las familias de tus víctimas». Observé cómo la verdad de su completa destrucción finalmente penetraba la arrogancia de Alejandro. Se desplomó en el agarre de los agentes, de repente pareciendo el hombre vacío que siempre había sido. Después de que las luces rojas y azules se desvanecieron en la noche de Miami, me acerqué a Esperanza y Luciana. Ambas mujeres parecían destrozadas. «Soy Carlos Mendoza», me presenté finalmente. «Soy blogger de investigación. He estado documentando todo esto». Esperanza me miró con sospecha. «¿Fuiste tú quien me llamó?» «No», admití. «Pero quien fuera sabía que yo contaría esta historia de manera justa». Luciana estaba llorando. Esperanza acababa de explicarle su verdadero parentesco con Alejandro. La joven corrió hacia el jardín a vomitar. Santiago emergió de las sombras. «¿Sabías que te estaba tendiendo una trampa, verdad?», le preguntó a Esperanza. «Isabela me advirtió», respondió ella. «Dijo que elegirías la sangre sobre la justicia». «Elegí sobrevivir». Santiago parecía más viejo que sus 40 años. «Mamá me llamó hace 1 hora. Sus últimas palabras fueron pedir tu perdón». «¿Se fue?» 10 minutos después de que dejaste el hospital. En el estudio de Isabela, Esperanza encontró una carta. Me permitió fotografiarla para mi historia. Isabela había escrito sobre el respeto que sentía por Esperanza, sobre cómo había aguantado lo que habría roto a la mayoría. Mencionó saber sobre el aborto espontáneo que Esperanza había sufrido esa noche terrible. «Construí un imperio sobre la ambición y lo destruí con la verdad», escribió Isabela. «Puedes construir algo mejor, algo limpio». La historia que publiqué al día siguiente rompió Internet. Cada medio de comunicación importante la recogió. El imperio Herrera se derrumbó completamente, pero esa no fue el final de la historia. 6 meses después, volví a visitar a Esperanza en el renovado restaurante de sus padres. La cocina de Esperanza era ahora uno de los lugares más buscados de Miami. «¿Por qué cambiaste el nombre?», pregunté. «Mi padre insistió», sonrió. «Dijo que era mi turno de construir algo». Había creado un grupo de apoyo para mujeres que habían sido traicionadas por sus parejas. Se reunían mensualmente en el comedor privado del restaurante. Luciana, ahora visiblemente embarazada de verdad, ayudaba a dirigir las sesiones. «¿Cómo está manejando todo?», pregunté sobre Luciana. Pasó 2 meses en un centro psiquiátrico. Enterarse de que había dormido con su medio hermano sin saberlo casi la destruye. Pero es fuerte, más fuerte de lo que Isabela jamás supo. Mi investigación continuó revelando más capas de la historia. Eduardo Herrera, el supuestamente muerto patriarca, había estado vivo todo el tiempo, documentando los crímenes de su hijo desde las sombras. Su testimonio en el juicio selló el destino de Alejandro.
Un año después del arresto, recibí una llamada sobre un problema con la apelación de Alejandro. Sus abogados habían encontrado tecnicismos sobre las grabaciones ilegales, pero Eduardo tenía más evidencia. Conexiones con el tráfico de armas, con organizaciones terroristas. Siempre ten un plan de respaldo, me dijo Eduardo cuando lo entrevisté. Isabela me enseñó eso, incluso sin saberlo. Mi cobertura del caso Herrera me había convertido en el blogger más leído de Miami, pero la historia estaba lejos de terminar. Un año después del arresto, recibí una invitación para la gran apertura del centro de tratamiento para mujeres que Esperanza había establecido donde antes estaba la mansión de Star Island. El contraste era impresionante. Donde antes se alzaba una fortaleza de secretos y poder, ahora había un edificio moderno de vidrio y luz. Los jardines permanecían, las orquídeas de Isabela floreciendo desafiantes. Es poético, le dije a Esperanza mientras me daba un recorrido. Destruir para construir algo mejor, como escribió Isabela. Vendí la propiedad por 300 millones, ella explicó. Los desarrolladores querían demoler todo, pero insistí en que preservaran los jardines. Incluso los monstruos pueden crear belleza que merece sobrevivir. Luciana dirigía el centro con una competencia que sorprendía a todos. Su historia personal, la manipulación que había sufrido, la convertía en la defensora perfecta para otras mujeres en situaciones similares. ¿Cómo está la pequeña Isabela?, pregunté sobre su hija, que ahora tenía 6 meses. Elena, me corrigió. La llamamos Elena. No por la abuela, exactamente, sino para recordarnos que las mujeres pueden ser poderosas y terribles, y complejas, y aún así merecer ser recordadas. Durante mi visita, Carmen Delgado, la hermana de Esperanza, se acercó a mí con nerviosismo. Señor Mendoza, necesito hablar con usted sobre algo que nadie más sabe. Nos sentamos en una oficina privada. Carmen parecía angustiada. He estado cargando con esto durante más de un año, comenzó. Isabela me enseñó cosas. No solo era su asistente, era su estudiante. Mi instinto periodístico se activó. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo planificar? ¿Cómo esperar? ¿Cómo destruir desde adentro? Pensó que estaba moldeándome para ser su sucesora, pero yo tenía mis propios planes. Carmen reveló que había estado grabando a Isabela secretamente, acumulando evidencia de crímenes que nadie conocía. Eduardo no fue el santo que pretende ser. Mató a más personas que Alejandro antes de fingir su muerte. Isabela lo sabía y lo encubrió. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque Esperanza necesita saberlo, pero viniendo de mí, no lo creería. Siempre fui invisible para ella, la hermana menos bonita, menos exitosa. Incluso ahora, hizo directora a Luciana en lugar de a mí. Vi el dolor en sus ojos, años de resentimiento acumulado. Carmen, ¿qué hiciste? He estado moviendo dinero, admitió. Fondos ocultos de Alejandro, cuentas secretas de Isabela, incluso algunas ganancias del restaurante. Nadie lo ha notado, y necesitas devolver ese dinero. Su expresión se endureció. ¿Por qué? Para que Esperanza pueda seguir ignorándome. Para que siga siendo la hermana invisible que sostiene los secretos de todos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje del agente Rivera. Alejandro fue encontrado muerto en su celda. Suicidio oficial, pero sospechamos de los rusos. Le mostré el mensaje a Carmen. Su reacción fue extraña, casi decepcionada. Se suponía que debía sufrir más, murmuró. Carmen, ¿qué más has hecho? Se levantó abruptamente. Nada que puedas probar. Y si publicas algo de esto, negaré todo. Nadie creerá al blogger sensacionalista sobre la abnegada hermana. Salió de la oficina, dejándome con una sensación de temor. El veneno de los Herrera no había sido completamente erradicado. Se había extendido, infectando incluso a los inocentes. Esa noche,
Mientras compilaba mis notas, recibí una llamada anónima. La misma voz distorsionada del principio. Has hecho un buen trabajo, Carlos. Pero la historia no ha terminado. ¿Quién eres? Alguien que conoce la verdad completa. Carmen Delgado no es quien crees que es. Vigílala. Cuando haga su movimiento, estarás allí para documentar la caída final de la dinastía Herrera. La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura. Mi cobertura del caso Herrera estaba lejos de terminar. Los próximos días los pasé vigilando discretamente a Carmen. La seguí mientras hacía transferencias bancarias, se reunía con abogados dudosos, incluso mientras visitaba la tumba de Isabela con flores. 2 años habían transcurrido desde el arresto de Alejandro Herrera, y mi blog sobre el caso se había transformado en un libro bestseller que me perseguía como una sombra. Cada mañana, al despertar en mi apartamento de Brickell, con vista a la bahía, sentía el peso de ser el cronista de una tragedia que parecía no tener fin. Miami había cambiado. O tal vez era yo quien había cambiado. Las palmeras seguían meciéndose con la brisa marina, pero ahora me parecían testigos silenciosos de secretos enterrados. El paquete llegó una mañana húmeda de julio. Sin remitente, dejado en mi puerta por alguien que había evadido las cámaras de seguridad del edificio. Dentro había documentos que olían a moho y tiempo, escritos con la caligrafía precisa de Isabela Herrera. Mi corazón se aceleró al reconocer su letra, esos trazos controlados que habían firmado sentencias de muerte disfrazadas de contratos comerciales. Los documentos revelaban una verdad que me dejó sin aliento. Carmen Delgado no había sido una simple asistente. Isabela la había estado moldeando. Esculpiendo como un artista oscuro trabaja su arcilla. Había transcripciones de conversaciones, lecciones sobre manipulación psicológica, técnicas de chantaje, incluso instrucciones detalladas sobre venenos que no dejan rastro. Era un manual de destrucción elegante, y Carmen había sido su estudiante más dedicada. Entre los papeles, encontré un testamento fechado 3 semanas antes de la muerte de Isabela. No el testamento oficial que todos conocían, sino uno escrito en un lenguaje codificado que me tomó días descifrar. Isabela le dejaba a Carmen no dinero, sino algo más valioso: acceso a una red de informantes, chantajistas y asesinos que había cultivado durante décadas. Era un imperio invisible, uno que operaba en las sombras de Miami. Decidí confrontar a Carmen durante el 2º aniversario del centro de tratamiento. La celebración era opulenta, con orquídeas blancas por todas partes. El toque irónico de esperanza, transformando el símbolo de Isabela en algo puro. Los donantes bebían champán, mientras las supervivientes compartían historias de resiliencia. Era hermoso y grotesco al mismo tiempo, como una flor creciendo en un cementerio. Esperanza brillaba como anfitriona, pero había algo frágil en su sonrisa. La observé mientras se movía entre los invitados, tocando hombros, ofreciendo palabras de aliento. Había aprendido a usar su dolor como armadura, pero yo podía ver las grietas. Cada vez que alguien mencionaba a su madre María, muerta de un infarto tras el arresto de Miguel, sus ojos se nublaban por un instante antes de recomponerse. La pequeña Elena, ahora de 2 años, corría entre los adultos con un vestido blanco que la hacía parecer un ángel. Pero cuando la observabas detenidamente, había algo inquietante en sus movimientos calculados, en cómo evaluaba a cada persona antes de acercarse. Luciana la seguía con una mezcla de amor y terror, como si estuviera criando a una bomba de tiempo hermosa. Encontré a Carmen en el invernadero de orquídeas, exactamente donde sabía que estaría. Se había vuelto predecible en su obsesión con el legado de Isabela. Estaba parada frente a una orquídea negra, una especie rara que Isabela había importado de Ecuador. «¿Sabías que vendría?», dijo sin volverse. Su voz había cambiado en estos 2 años, volviéndose más grave, más parecida a la de Isabela. «Sé sobre el testamento secreto», respondí, cerrando la puerta de vidrio detrás de mí. El aire del invernadero era denso, casi opresivo, cargado con el perfume dulzón de las flores, y algo más, algo podrido debajo de la belleza.
Carmen finalmente se volvió, y el cambio en ella era impactante. Había perdido peso, sus pómulos sobresalían angularmente, y sus ojos habían adquirido esa cualidad depredadora que había visto en Isabela. Incluso se había teñido el cabello del mismo tono plateado que su mentora había lucido. Isabela siempre dijo que eras el mejor investigador de Miami. Sonrió, pero era una sonrisa aprendida, practicada frente al espejo. Dijo que eras casi tan bueno como ella. Ella para ver patrones donde otros solo veían caos. ¿Por qué, Carmen? Pregunté, aunque la pregunta abarcaba tanto que casi no tenía sentido. ¿Por qué la traición? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué convertirse en el monstruo que había servido? Se acercó a mí y pude oler su perfume. El mismo que Isabela usaba, por supuesto. Todo en ella era una imitación. Pero una imitación perfecta es indistinguible del original. ¿Sabes lo que es ser invisible, Carlos? Su voz temblaba con años de resentimiento fermentado. No invisible como tú eliges serlo cuando investigas. Invisible porque nadie te considera digna de ser vista. Esperanza era el sol. Hermosa, brillante, imposible de ignorar. Yo era... ¿Qué era yo? La hermana útil, la que limpiaba los platos mientras Esperanza recibía los aplausos. Se detuvo frente a otra orquídea, esta de un púrpura tan oscuro que parecía negro bajo cierta luz. Isabela fue la primera persona que realmente me vio. Continuó, acariciando los pétalos con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus palabras. No como la hermana de Esperanza, no como una asistente más. Me vio como lo que podría ser. Carmen, me dijo una vez, ¿tienes el tipo de hambre que construye imperios o los destruye? La pregunta es, ¿cuál elegirás? Y elegiste destruir. Elegí sobrevivir y vivir. Me corrigió bruscamente. ¿Crees que no intenté ser buena? ¿Crees que no traté de contentarme con las migajas? Pero cada día, viendo a tierra Esperanza quejarse de su vida perfecta mientras yo contaba centavos. Cada día, Isabela me enseñaba que el poder no se mendiga, se toma. Me mostró su teléfono, una serie de transferencias bancarias que mareaban por sus cifras. He movido 50 millones de las cuentas secretas de Isabela, más lo que he redirigido del restaurante y el centro. Eso es robo, Carmen. ¿Robo? Se rió, y el sonido era como vidrio rompiéndose. ¿Sabes cuánto robó Isabela durante su vida? ¿Cuántas vidas destruyó? Esto es mi herencia, mi pago por años de servidumbre. Años de guardar sus secretos mientras ella jugaba a ser Dios con las vidas de todos. Isabela está muerta. Ya no puede lastimarte. ¿Muerta? Carmen me miró con algo parecido a la lástima. Oh, Carlos. Isabela nunca morirá realmente. Vive en cada una de sus lecciones, en cada manipulación que aprendí, en cada mentira que perfeccioné. Vive en mí. Antes de que pudiera responder, escuchamos gritos desde el salón principal. Corrimos hacia el sonido, el momento íntimo de confesión roto por la urgencia del caos. En el centro del salón, Esperanza sostenía a la pequeña Elena, cuyo pequeño cuerpo convulsionaba violentamente. ¡Llamen a una ambulancia!, gritó Esperanza, su voz quebrándose con un terror primordial que solo una madre puede conocer. El caos que siguió fue como una sinfonía desafinada. Luciana gritaba en portugués, sus manos revoloteando inútilmente alrededor de su hija. Los invitados retrocedían, formando un círculo de horror bien vestido. Santiago llamaba al 911, su voz profesional traicionada por el temblor de sus manos. Pero yo observaba a Carmen. Mientras todos los demás corrían hacia la crisis, ella permanecía inmóvil, observando con una expresión que no era shock ni sorpresa. Era satisfacción. Sutil, casi imperceptible. Pero ahí estaba. La mirada de alguien viendo su plan desenvolverse perfectamente. En la ambulancia, mientras los paramédicos trabajaban sobre Elena,
noté un detalle que todos los demás habían pasado por alto. El vaso de jugo de la niña, abandonado en una mesa, tenía un residuo extraño en el borde. Con cuidado, mientras todos estaban distraídos, tomé el vaso con un pañuelo y lo guardé en mi bolso. Mi instinto periodístico gritaba que esto no era un accidente. En el hospital, las horas se estiraban como melaza. Los médicos corrían pruebas, mientras Luciana se desmoronaba en los brazos de Esperanza. Fue extraño y hermoso ver a estas dos mujeres, unidas por el trauma compartido del Imperio Herrera, consolándose mutuamente. El dolor compartido crea lazos más fuertes que la sangre. Fue una reacción alérgica severa, anunció finalmente el Dr. Chen, un hombre cansado que había visto demasiadas tragedias de Miami. Pero no podemos identificar el alérgeno. No coincide con nada común. Mientras todos se reunían alrededor de la cama de Elena, me escabullí del hospital. Tenía un contacto en un laboratorio privado que me debía un favor. Le entregué el vaso, pidiéndole que analizara el residuo discretamente. Los resultados llegaron esa noche. Ricina diluida. No suficiente para matar, pero sí para causar una reacción violenta que parecería una alergia severa. Era brillante en su crueldad. Lo suficientemente dramático para causar caos. Lo suficientemente sutil para evitar sospechas. Volví al centro de tratamiento, ahora vacío excepto por el personal de limpieza. Las cámaras de seguridad eran mi objetivo. Sobornando al guardia nocturno con $500 y una promesa de anonimato, obtuve acceso a las grabaciones. Ahí estaba, en blanco y negro. Carmen vertiendo algo en el jugo de Elena, mientras todos estaban distraídos con un brindis. Muchísima, con tal naturalidad, tal práctica, que era claro que no era su primer envenenamiento. Llamé al agente Rivera inmediatamente. Nuestra relación había evolucionado de antagonismo mutuo a respeto profesional durante los años del caso Herrera. Carmen Delgado intentó envenenar a la hija de Luciana. Le dije sin preámbulos. ¿Tienes pruebas? Rivera nunca perdía tiempo con incredulidad. Había visto demasiado. Video y evidencia física. Ricina diluida en el jugo de la niña. Jesús, murmuró. La hermana envenenando a la sobrina. Este caso nunca termina, ¿verdad? Rivera llegó con su equipo en 20 minutos, pero cuando fueron al apartamento de Carmen, ya había desaparecido. Su lugar estaba quirúrgicamente vacío. No había dejado ni una huella digital. Solo había una cosa, una nota en el escritorio, escrita con la misma caligrafía que había estado estudiando. El ciclo continúa. Los Herrera crearon el veneno, pero otros lo llevaremos adelante. Dile a Esperanza que finalmente soy visible. La persecución que siguió fue frustrante en su futilidad. Carmen había aprendido bien de Isabela. Identidades falsas, cuentas offshore, una red de contactos que la protegían. Cada vez que creíamos estar cerca, se desvanecía como humo, pero cometió un error. Un error que Isabela nunca habría cometido. Se dejó llevar por la nostalgia. La encontraron en Costa Rica 3 meses después, en un invernadero que era una réplica exacta del de Isabela. Las mismas especies de orquídeas, la misma disposición, incluso la misma temperatura y humedad. Carmen había recreado su santuario, su lugar de aprendizaje, y esa obsesión fue su perdición. Fui el primer periodista en llegar a la escena, mis contactos en la Interpol alertándome antes que a nadie. El invernadero estaba ubicado en las montañas fuera de San José, rodeado de neblina que le daba un aire fantasmal. Carmen no opuso resistencia cuando la arrestaron. Estaba sentada frente a su orquídea favorita, la negra ecuatoriana, como si hubiera estado esperando. Sabía que me encontrarían eventualmente. Me dijo cuando me permitieron 5 minutos con ella antes de la extradición. Su voz era calmada, resignada, pero con un dejo de satisfacción. Pero valió la pena. Por primera vez en mi vida, fui la protagonista de mi propia historia. El juicio se convirtió en el evento mediático del año. La sala del Tribunal 4A del edificio federal de Miami
se llenaba cada día con reporteros, curiosos y las víctimas colaterales del Imperio Herrera. Yo tenía un asiento reservado en la primera fila, mi libreta llena de observaciones que se convertirían en mi segundo libro. Carmen entró al tribunal con grilletes, pero su porte era regio. Había ganado peso en prisión, recuperando una salud que había sacrificado en su obsesión. Paradójicamente, parecía más ella misma que nunca, como si finalmente hubiera dejado de intentar ser Isabela. El fiscal, Marcus Thompson, era un veterano que había visto lo peor de la humanidad, pero incluso él podía. Él parecía perturbado por este caso. Durante su declaración de apertura, pintó a Carmen como una sociópata calculadora que había traicionado a su propia sangre por codicia y poder. La Axada no solo robó millones, declaró Thompson, su voz resonando en la sala silenciosa. Intentó asesinar a una niña de 2 años, su propia sobrina, como parte de un plan elaborado de venganza contra una hermana cuyo único crimen fue tener una vida mejor. La defensa, liderada por Ana Martínez, una abogada conocida por defender lo indefendible, tomó un enfoque diferente. Pintó a Carmen como otra víctima de Isabela Herrera, una mujer quebrada por años de abuso psicológico y manipulación. Mi cliente fue sistemáticamente destruida y reconstruida por Isabela Herrera, argumentó Martínez. Fue programada como una computadora para ejecutar los deseos de su mentora. ¿Podemos realmente culparla por convertirse en el monstruo que fue entrecada para ser? El día de testimonio de Carmen fue electrizante. Habló durante 4 horas, sin pausa excepto para beber agua, contando una historia que nadie había escuchado antes. Habló de su infancia siempre a la sombra de esperanza. Cuando teníamos 5 y 6 años, recordó Carmen, sus ojos perdidos en el pasado, mamá nos llevó a una audición para un comercial. Querían una niña bonita para vender cereal. Esperanza fue elegida inmediatamente. Yo ni siquiera fui considerada. La directora de casting me miró y le dijo a mamá, la otra puede esperar afuera. La otra, ni siquiera mi nombre. Así fue toda mi infancia, siendo la otra. Habló de cómo conoció a Isabela, no como la asistente de la matriarca, sino como una estudiante de psicología que había ido a entrevistarla para una tesis sobre mujeres poderosas en Miami. Isabela me vio entrar a su oficina y antes de que pudiera hablar dijo, «Tú eres la hermana de Esperanza, la invisible». No fue una pregunta, fue una declaración. Y por primera vez en mi vida, alguien me había visto lo suficiente como para definirme. El testimonio se volvió más oscuro cuando describió su entrenamiento con Isabela. No fue gradual, sino intenso y deliberado desde el principio. Isabela me dijo que había 2 tipos de personas en el mundo, depredadores y presas. Me preguntó cuál quería ser. Cuando le dije que no quería ser ninguna, se rió. «Entonces ya eres presa», me dijo. «La única pregunta es si serás mi presa o la de alguien más». Carmen describió lecciones que helaban la sangre. Cómo Isabela la hacía practicar mentiras frente al espejo hasta que su ritmo cardíaco no cambiara. Cómo la enseñó a detectar debilidades en las personas como un escáner busca fracturas en el metal. Cómo la entrenó para compartimentar sus emociones, guardándolas en cajas mentales que podía abrir y cerrar a voluntad. ¿Sabían que Isabela tenía un cuarto de pruebas? Carmen preguntó al tribunal, y el silencio fue absoluto. En el sótano de la mansión, insonorizado, me hacía sentar ahí durante horas, practicando diferentes venenos en ratones, luego en perros callejeros. La muerte es un arte, decía, y como todo arte, requiere práctica. El fiscal la interrumpió. ¿Está diciendo que Isabela Herrera la entrenó para ser una asesina? Estoy diciendo que me convirtió en ella, respondió Carmen, pieza por pieza, año tras año, hasta que no podía distinguir dónde terminaba Isabela y dónde empezaba yo. El momento más impactante llegó cuando Carmen reveló información sobre su padre, Miguel Delgado. Todos creían que había sido una víctima inocente atrapada en las maquinaciones de los Herrera, pero Carmen pintó una imagen diferente. «Papá no era un santo», dijo, mirando directamente a Esperanza, quien estaba sentada en la galería.
su rostro pálido como el papel. Sabía exactamente lo que hacía. No solo lavaba dinero para Isabela, sino que tenía su propio negocio paralelo. Traficaba información. Vendía secretos de los clientes del restaurante a quien pagara más. ¡Eso es mentira!, gritó Esperanza, poniéndose de pie. El juez golpeó su martillo, exigiendo orden. «Tengo grabaciones», continuó Carmen calmadamente. Isabela me las dio. Papá hablando con cárteles, negociando precios por información sobre políticos que comían en su restaurante. Mamá lo sabía también. Su infarto no fue por el shock del arresto. Fue porque sabía que todo saldría a la luz. La revelación destrozó a Esperanza. La vi salir corriendo del tribunal con Luciana siguiéndola. Encontré a ambas en el baño, Esperanza vomitando mientras Luciana le sostenía el cabello. «No puede ser verdad», murmuraba Esperanza entre sollozos. «Mis padres eran buenas personas, eran humanos», dijo Luciana suavemente. «Y los humanos en el órbita de los Herrera tienden a corromperse». El juicio continuó por semanas. Cada día revelaba nuevas capas de depravación. Carmen testificó sobre el verdadero alcance del imperio criminal de Isabela. Jueces sobornados, políticos chantajeados, periodistas silenciados. Nombró nombres, dio fechas, proporcionó evidencia. Era como ver un edificio ser demolido piso por piso. Pero la revelación más impactante vino de un testigo inesperado. Eduardo Herrera, quien todos creían muerto de cáncer. Entró al tribunal en el día 12 del juicio. La sala estalló en caos, reporteros gritando preguntas, el juez golpeando su martillo, los alguaciles tratando de mantener el orden. Eduardo caminó calmadamente hacia el estrado, pareciendo cada uno de sus supuestos años póstumas. «Su señoría», dijo con voz clara, «vengo a testificar sobre la verdadera naturaleza de mi familia y el rol de la acusada en su destrucción». Su testimonio fue devastador. Confirmó todo lo que Carmen había dicho y añadió más. Reveló que Isabela no había muerto realmente hace 5 años, sino que había fingido su muerte para observar cómo su imperio se desmoronaba. «Mi esposa era una mujer que veía la vida como un experimento», testificó Eduardo. Carmen no fue su estudiante. Fue su experimento más ambicioso. Isabela quería ver si podía crear una versión de sí misma, pero mejor, más despiadada, sin las debilidades del amor maternal que ella sentía la habían limitado. «¿Dónde está Isabela ahora?», preguntó el fiscal. «Muerta, realmente esta vez. Murió hace 3 meses en Suiza. Tengo el certificado de defunción, verificado por 3 países diferentes». Eduardo sacó los documentos. «Pero antes de morir me dio esto». Produjo una memoria USB. «Aquí está todo. Cada crimen que Isabela cometió, cada crimen que ordenó, cada crimen que Carmen ejecutó bajo su dirección. Mi esposa era muchas cosas, pero era meticulosa en su documentación. La memoria contenía videos de Carmen siendo entrenada, pero también algo más perturbador, videos de Isabela planeando la destrucción de su propia familia. «Alejandro es débil», decía Isabela en uno de los videos, fechado 5 años antes. «Su codicia lo destruirá. Santiago es más inteligente, pero su cobardía lo limitará. Solo Carmen tiene el potencial. Ella tiene el hambre, la inteligencia y, lo más importante, el resentimiento. El resentimiento es el combustible más poderoso para la transformación». Mientras el video continuaba, quedó claro que Isabela había orquestado todo. La aventura de Alejandro con Luciana, el colapso del matrimonio de Esperanza, incluso el intento de envenenamiento de la pequeña Elena. «El bebé es la clave», decía Isabela en el video. «Carmen necesitará hacer algo imperdonable para completar su transformación. Atacar a la niña la liberará de sus últimos vestigios de humanidad». Carmen, que había estado estoica durante todo el juicio, finalmente se quebró.
Lloró por primera vez, grandes sollozos que sacudían su cuerpo. «Fui un peón», gritó. «Todo este tiempo pensé que estaba tomando el control, pero seguía siendo su maldito peón». El jurado deliberó por solo 3 horas. Culpable en todos los cargos, pero con circunstancias atenuantes. Carmen fue sentenciada a 25 años, con posibilidad de libertad condicional en 15. Mientras la sacaban del tribunal, Carmen me miró. «Escribe la verdad, Carlos», dijo. «Toda la verdad. Que sepan que los monstruos no nacen, se hacen. Y Isabela Herrera fue la mejor creadora de monstruos que Miami jamás vio». Esa noche, mientras escribía mi artículo sobre el veredicto, recibí una llamada. Era Dmitri Volkov Sr., el abuelo de la pequeña Elena. «El juicio fue instructivo», dijo con su acento ruso suave. «Pero hay más a esta historia». «¿Mucho más?» Isabela Herrera no trabajaba sola. Tenía un socio, alguien aún más peligroso que ella. ¿Quién? Eso, señor Mendoza, es lo que necesita descubrir. Porque ese socio sigue ahí afuera y tiene planes para la pequeña Elena. El ciclo, como dijo Carmen, continúa. La pregunta es, ¿puede ser quebrado? Mientras colgaba el teléfono, miré hacia la bahía de Miami, las luces de la ciudad reflejándose en el agua como estrellas caídas. El caso Herrera había consumido 5 años de mi vida, pero sentía que apenas estaba comenzando a entender su verdadera profundidad. En algún lugar de la ciudad, una niña de 7 años con los ojos de Isabela dormía, soñando quizás con orquídeas y poder. En una celda federal, Carmen Delgado contemplaba un futuro entre barrotes. Y en las sombras de Miami, el socio desconocido de Isabela esperaba, planeaba, preparaba el siguiente acto de esta tragedia interminable. El veneno de los Herrera seguía fluyendo por las venas de la ciudad, y yo, Carlos Mendoza, seguiría documentando cada gota hasta que la última víctima fuera salvada o destruida. Porque esa es la naturaleza del veneno. Nunca desaparece realmente, solo cambia de forma, encuentra nuevos huéspedes, evoluciona. Y en Miami, ciudad construida sobre secretos y arena, siempre hay alguien dispuesto a beberlo, creyendo que esta vez será diferente. Nunca lo es. La revelación de Eduardo sobre Carmen siendo una agente doble me llevó a revisar todas mis notas del caso. Los patrones estaban ahí, ocultos a simple vista. Carmen había estado alimentando información a Dmitri Volkov Sr. durante años, posicionándose para el eventual colapso del Imperio Herrera. Publiqué la historia esa misma noche, causando un terremoto en Miami. Luciana tuvo que ser puesta bajo protección federal cuando se enteró de que su hija era objeto de una batalla de custodia internacional con la mafia rusa. «No pueden llevársela», Luciana me dijo en una entrevista exclusiva. «Elena es americana, es mi hija. No dejaré que crezca en ese mundo». Pero Volkov tenía recursos ilimitados y, lo más importante, tenía la ley de su lado. Como abuelo biológico, inició procedimientos legales para obtener derechos de visita. El juicio de custodia fue surreal. Por un lado, Luciana, una mujer que había participado sin saberlo en un esquema de seducción incestuosa. Por el otro, Dmitri Volkov Sr., un hombre elegante de 70 años que parecía más un abuelo benevolente que un señor del crimen. «Solo quiero conocer a mi nieta», declaró Volkov en la corte. «He perdido a mi hijo, Elena es todo lo que me queda de él». Esperanza testificó a favor de Luciana, describiendo el ambiente amoroso y estable que habían creado para Elena. Pero los abogados de Volkov eran despiadados, sacando a relucir cada escándalo de la familia Herrera. Durante el juicio, Carmen fue traída desde prisión para testificar. Encadenada y en uniforme naranja, aún mantenía esa compostura inquietante. «Sí, trabajé para el señor Volkov», admitió. «Pero no por dinero. Lo hice porque vi en él lo que Isabela nunca fue. Alguien que valora la lealtad y la familia por encima del poder. Incluso cuando esa lealtad significaba traicionar a su propia hermana», preguntó el fiscal.
Esperanza nunca fue mi hermana real, respondió Carmen. Solo compartíamos sangre. El señor Volkov me mostró más respeto en un año que mi familia en toda una vida. La revelación más impactante vino cuando Carmen reveló que tenía grabaciones de Isabela, admitiendo haber matado a Cristina, la supuesta madre biológica de Luciana. Isabela la mató porque Cristina iba a revelar la verdad sobre el padre de Luciana, dijo Carmen. Lo tengo todo grabado. Se reprodujo la grabación en la corte. La voz de Isabela, clara y fría. Cristina tenía que morir. Sabía demasiado sobre Volkov y su conexión con nosotros. Además, necesitaba una historia creíble para Luciana. Una madre muerta es mejor que una madre que te vendió al mejor postor. Luciana salió corriendo de la sala del tribunal al escuchar esto. La seguí y la encontré vomitando en el baño. Toda mi vida es una mentira. Sollozó. No sé quién soy, de dónde vengo, nada es real. Elena es real, le dije. Tu amor por ella es real. El juez tomó una decisión salomónica. Custodia compartida. Elena pasaría los años escolares en Miami con Luciana y los veranos en Suiza con su abuelo. Ninguna parte quedó satisfecha. La noche después del veredicto, recibí una visita inesperada. Dmitri Volkov Sr. apareció en mi apartamento, flanqueado por guardaespaldas. «Señor Mendoza», dijo con un acento ruso suave. Su trabajo periodístico es impresionante. Me pregunto si estaría interesado en escribir la verdadera historia de los Herrera. ¿La verdadera historia? La que incluye cómo yo ayudé a Isabela a construir su imperio. Cómo lavamos dinero del cartel juntos durante 20 años. Cómo su esposo, Eduardo, no fingió su muerte la primera vez. Yo lo escondí a cambio de información sobre las operaciones de Isabela. ¿Por qué me contaría esto? Porque quiero que mi nieta sepa la verdad algún día. Toda la verdad. Que su bisabuela no era una refugiada cubana noble, sino una asesina despiadada. Que su abuelo Alejandro era un peón en un juego más grande. Que la sangre que corre por sus venas está maldita desde generaciones atrás. Eso es cruel. Es verdad. Y la verdad, señor Mendoza, es lo único que importa al final. 5 años habían pasado desde que publiqué mi primera historia sobre el caso Herrera. Mi blog se había convertido en un imperio mediático propio, irónicamente construido sobre la destrucción de otro imperio. Pero la historia final estaba por escribirse. Elena Herrera Silva, ahora de 7 años, había crecido para convertirse en una niña brillante y perturbadoramente inteligente. La veía regularmente durante sus estadías en Miami, documentando su desarrollo para el libro definitivo sobre el caso. Era el 5º aniversario del centro de tratamiento, y todos los supervivientes de la saga Herrera se habían reunido. Esperanza, ahora de 45 años, había construido una cadena de restaurantes. Luciana dirigía 3 centros de tratamiento en diferentes ciudades. Incluso Santiago, quien había salido de prisión después de 2 años, trabajaba como consejero legal para víctimas de fraude. Carmen había muerto en prisión 3 años antes, oficialmente de neumonía, aunque los rumores sugerían envenenamiento. En su celda encontraron miles de páginas escritas a mano, su versión de la historia Herrera. ¿Tío Carlos? Elena se acercó a mí durante la fiesta. Había empezado a llamarme así durante mis visitas regulares. ¿Sí, pequeña? Mi abuelo Dmitri dice que algún día heredaré todo. ¿Qué significa eso? La pregunta me heló. A los 7 años, ya estaba siendo preparada para su destino. Significa que tendrás muchas opciones cuando crezcas, le dije cuidadosamente. Mamá dice que las opciones son peligrosas en nuestra familia. Sus ojos, tan parecidos a los de Isabela que daba escalofríos, me estudiaron. Dice que la sangre Herrera está maldita. Tu mamá ha pasado por mucho. Lo sé. He leído tu blog. Ante mi sorpresa sonrió. Sé leer desde los 4 años. El abuelo Dmitri dice que el conocimiento es poder. Esa noche, mientras todos celebraban, noté algo perturbador.
Elena había organizado a los otros niños en el evento en una especie de jerarquía. Les daba órdenes sutiles, los manipulaba con promesas y amenazas veladas. Era Isabela Herrera reencarnada. Luciana también lo notó. La estoy perdiendo, me confesó más tarde. Cada verano que pasa con Dmitri, vuelve más fría, más calculadora. ¿Has considerado romper el acuerdo de custodia? ¿Y comenzar una guerra con la mafia rusa? No. Además, suspiró. Parte de mí sabe que es inevitable. La sangre llama a la sangre. Esa noche, recibí un mensaje que no había recibido en año. Mi fuente anónima original. Es hora de revelar la verdad final. Decía el mensaje. Encuéntrame donde todo comenzó. Fui a la antigua mansión de Star Island, ahora parte del centro de tratamiento. En el invernadero de orquídeas, esperándome, estaba Isabela Herrera. Viva. Hola, Carlos, dijo con esa sonrisa que había aterrorizado y fascinado a tantos. No podía hablar. La mujer que supuestamente había muerto hace 5 años estaba frente a mí, más vieja pero innegablemente viva. ¿Sorprendido? No deberías estarlo. ¿Realmente creíste que moriría tan fácilmente? Pero el funeral, el certificado de defunción, todo falsificado. Tengo doctores, forenses, jueces en mi bolsillo. O los tenía. Ahora soy solo una anciana viendo cómo su legado se desarrolla. ¿Por qué fingir tu muerte? Porque necesitaba ver qué pasaría sin mí. Si mi imperio sobreviviría, si las personas que formé continuarían el trabajo. Se acercó a las orquídeas. ¿Sabes qué aprendí? Que el veneno que planté es más fuerte que yo. Carmen, Esperanza, Luciana, incluso tú, todos llevan mi marca ahora. ¿Fuiste tú? ¿La fuente anónima? Por supuesto. Necesitaba un cronista, alguien que documentara mi obra maestra, y lo hiciste brillantemente. ¿Qué hay de Elena? Tu nieta. Su expresión se suavizó ligeramente. Ella es mi verdadera heredera. Dmitri la está entrenando bien, pero llegará el momento en que tendrá que elegir. Será una Herrera o una Volkov, o forjará su propio camino. ¿Por qué revelarme esto ahora? Porque mi tiempo realmente se acaba ahora. Tengo cáncer terminal, real esta vez. Quiero que escribas la verdad, toda la verdad, pero solo la publiques después de mi muerte real. Me entregó una datas de unidad USB. Aquí está todo. Cada crimen, cada soborno, cada asesinato, los nombres reales, las cuentas bancarias, los lugares donde están enterrados los cuerpos. Esto destruirá a cientos de personas. Ese es el punto. Mi último regalo para Miami. La verdad. Se dirigió hacia la salida, luego se detuvo. Cuida a Elena, Carlos. Ella necesitará a alguien que le recuerde que tiene opciones, que la sangre no determina el destino. Isabela Herrera murió 3 meses después. Esta vez de verdad. Esperé 1 año antes de publicar la historia completa, dándole tiempo a la gente para prepararse para las consecuencias. El día que publiqué todo, Miami explotó. Cientos de arrestos, docenas de suicidios. Un gobierno municipal completo colapsó. El imperio Herrera, incluso en muerte, cobró su precio final. Elena, ahora de 8 años, leyó mi artículo completo. Me visitó después, sola, habiendo evadido a sus guardias. ¿Entonces, toda mi familia eran monstruos? Preguntó. No todos. Tu madre está tratando de ser mejor. Pero la sangre está maldita. La sangre es solo sangre. Son las elecciones las que nos definen. Me miró con esos ojos antiguos en un rostro joven. El abuelo Dmitri dice que no tenemos elecciones, solo ilusiones de elección. Tu bisabuela Isabela creía lo mismo. Mira cómo terminó. Elena consideró esto. Tal vez, dijo finalmente, pueda escribir una historia diferente.
Mientras la veía alejarse, me pregunté si era posible. Si alguien nacido de tanta oscuridad podría elegir la luz. Solo el tiempo lo diría. Mi blog final sobre el caso Herrera terminaba con una simple observación. Los imperios suben y caen, pero el veneno que crean puede durar generaciones. La única cura es la verdad, por dolorosa que sea. La familia Herrera nos enseñó que el poder corrompe, pero también que la redención es posible. Elena Herrera Silva, de 8 años, representa ambas posibilidades. En ella vive el potencial para repetir los pecados del pasado o para romper el ciclo para siempre. El futuro permanece sin escribir. Y yo estaré aquí, observando, documentando, esperando ver qué historia elige escribir.